Hola, muy buenos días. Vamos por favor en nuestras Biblias a 1 capítulo 3. Vamos a leer un pasaje del 1 hasta el versículo 10. ¿Lo tienen? 1 3. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Padre, queremos en esta mañana presentar nuestras vidas delante de ti, pedirte que a través de esta porción de las Escrituras y los demás pasajes que vamos a estudiar, tú hables a nuestros corazones y nos permites ver de qué manera nosotros estamos sobreedificando en nuestras vidas. Que nos permitas ser conscientes de nuestra propia realidad y mirar qué tanto hemos crecido en el caminar tuyo, qué tanto hemos madurado andando de tu mano y qué cosas debemos cambiar, qué cosas debemos empezar a hacer para realmente tener el crecimiento que tú quieres en cada uno de nosotros. Nos disponemos para ti, Señor, háblanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este pasaje es un pasaje bien especial donde nos habla el Señor acerca del crecimiento, acerca de la madurez. Yo nos pongo un poquito en contexto. Pablo viaja a la ciudad de Corinto, que queda ahí en Grecia, en su segundo viaje misionero. Acordémonos que el evangelio hasta ahora se está extendiendo. Y en su segundo viaje misionero, Pablo va a la ciudad de Corinto. Estamos hablando a mediados del año 50. Habían pasado aproximadamente 20 años después de la muerte de Jesucristo. Y se queda en esta ciudad durante 18 meses. 1 año y medio se queda Pablo en la ciudad de Corinto. Durante su estadía en la ciudad de Corinto, pues Pablo predica el evangelio, muchos creyeron al evangelio y nace la iglesia cristiana en esta ciudad. Pablo se queda allí durante 1 año y medio, pues él sigue predicando el evangelio, pero también empieza a enseñar las doctrinas fundamentales de la fe, a enseñar todo lo concerniente a la palabra de Dios y edificando a las personas para que sigan creciendo. Después de este tiempo, es decir, para el año 52, él se va de la ciudad y continúa su viaje misionero. De ahí parte para Éfeso y de ahí va de regreso a Antioquía, que era la ciudad de donde había salido. Y me parece muy bonito lo que dice allí como inicia, ¿no? Yo, hermanos, cuando les escribe la carta ya ha pasado un tiempo y les está recordando, yo cuando fui, no pude hablaros, dice ahí versículo 1, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales,
como a niños en Cristo. Pues esto es muy normal porque ellos eran gente del mundo que hasta ahora estaban conociendo las cosas de Dios. Entonces dice, ustedes eran unos bebitos recién nacidos y por eso yo los traté como niños en el Evangelio y les di las cositas elementales y ahí lo dice después, ¿no? Les di a beber leche y no vianda porque no erais capaces. Yo les di fue la leche materna que ustedes necesitaban y no les di nada sólido, ningún alimento sólido, hablando de las doctrinas profundas de las Escrituras, porque no podían entenderlas, no erais capaces. Y eso nos pasa a todos nosotros cuando empezamos nuestro caminar con el Señor. Uno va a la Biblia y normalmente, de pronto con muchas expectativas, y se estrella, porque uno va a la Biblia y no entiende casi nada. Cuando apenas está empezando su caminar con el Señor. Son más las inquietudes que se despiertan cuando uno va a la Biblia que las respuestas que encuentra. Y eso es lo que nos está diciendo aquí Pablo. Yo les hablé a ustedes y los traté como niños, como bebés espirituales. Y hasta ahí todo va muy bien. Lo que se vuelve preocupante es lo que continúa. Ahí mismo en ese versículo 2 dice, os di a beber leche y no comida sólida, porque aún no erais capaces. Pero ¿qué sigue? Ni sois capaces todavía. ¿Y por qué esto es preocupante? Porque la primera carta de Corintios, que es donde Pablo escribe esto, la escribe desde la ciudad de Éfeso en el año 55. Es decir, han pasado casi 5 años desde que se fundó la iglesia. Habrá cristianos allí que llevan 5 años de vida cristiana, habrá otros que llevan 4, otros llevan 3, pero se espera que una persona que lleva 4 o 5 años caminando en el Señor haya crecido mucho, haya madurado mucho en su vida, su fe se haya fortalecido ya mucho. Y entonces Pablo aquí tiene esta exhortación, ¿no? Y les dice, y ustedes no son capaces todavía de entenderlas. A pesar de que pasó todo ese tiempo, ¿qué pasó con sus vidas? Les dice. Ustedes siguieron asistiendo a la iglesia. Y si uno mira la iglesia de Corintio, ellos se congregaban, se reunían. Pero ¿qué clase de iglesia eran? Y uno mira, cuando habla de la Santa Cena en el capítulo 11 de Primera de Corintios, ¿qué les dice? Ustedes se reúnen a la Santa Cena, pero es unos para acabarse toda la comida. Y llegan los otros a compartir algo y resulta que ya no hay, porque los que llegaron primero se comieron todo. Llegan es a llenarse el buche, les dice, ¿no? Les dice, otros llegan aquí, es porque quieren es emborracharse, quieren es llenarse de vino. Y entonces dice, pilas, tengan mucho cuidado en la manera como ustedes están participando de la Santa Cena. Eso no está bien hecho. ¿Qué dice respecto de los dones? Cuando habla por allá en el capítulo 12, 13 y 14. Les dice, ustedes son una iglesia llena de dones. ¿Pero qué hacen con los dones? Los usan para buscar dominio, para mostrarse. No los usan para servir a los demás, sino para mostrar, yo soy el que tengo el don de la predicación y yo soy el que soy el profeta y entonces yo quiero figurar más que los demás. Y les dice, pilas, eso no es para eso. Dios puso los dones y los dones se ejercen en amor, capítulo 13, para la edificación de la iglesia, capítulo 14. Háganlos en orden. Era una iglesia muy desordenada, una iglesia que permitía pecados terribles, el capítulo 5. Pablo los exhorta y les dice, ¿cómo es posible que en la iglesia de ustedes permitan que que el yerno se acueste con la madrastra? Que creo que es el caso. ¿Cómo es posible que el hijastro se acueste con la madrastra teniendo relaciones sexuales? Y ustedes en la iglesia como si nada, no pasa nada. Pues. Todas esas cosas se daban en medio de una iglesia cristiana, entre comillas, tendríamos que decir. Y entonces Pablo les está llamando, les está exhortando.
¿Cómo es que ustedes andan diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de... con divisiones y sectarismos, mirando a ver cuál líder era el más importante y cuál es el favoritismo frente al líder? No, a mí me gusta este líder, no, a mí me gusta este otro. Pablo les dice, no señores, yo soy un siervo del Señor. Apolos, que luego fue líder de ustedes y también les predicó y les enseñó, él también es otro siervo del Señor. Nosotros somos simples parlantes que les comunicamos el mensaje de Dios. El crecimiento lo produce es el Señor. Entonces, únanse en el Señor en dependencia de Dios. Y luego dice en el versículo 10, bueno, antes de eso les dice cómo es que ustedes andan en celos, en pleitos, en contiendas, en iras, en no sé qué. Dice, eso es pura conducta carnal. Ustedes no han crecido. ¿Por qué? Porque son unos carnales. El tiempo ha pasado en sus vidas y ustedes han estado asistiendo a la iglesia durante 5 años aproximadamente. Pero en esos 5 años que llevan en la iglesia ustedes no han crecido ni madurado. Han envejecido. Hoy son más viejos, pero no más maduros en el Señor. Y es preocupante esto que Pablo les está diciendo a la iglesia de Corintio. Y en el versículo 10 dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y esto es muy bonito porque recordemos la palabra en Filipenses que dice que nosotros, la iglesia cristiana, está fundada sobre, valga la redundancia, el fundamento que establecieron los apóstoles. Recordemos que la Biblia, hasta la época de Cristo, terminaba en el libro de Malaquías, todo el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento fue revelado por Dios a los apóstoles, que fueron los que escribieron los 27 libros del Nuevo Testamento, la mayoría de ellos de Pablo, que está escribiendo esta carta. Pablo es el perito arquitecto que sienta las bases para la iglesia, no solo la de Corintio, sino para todos, para nosotros hoy en día inclusive. Pero luego dice ahí mismo en el versículo 10, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿De quién es la responsabilidad de crecer en el Señor? ¿Es de los pastores? ¿Del liderazgo de la iglesia? De ninguna manera. Ahora bien, nosotros como el llamado que tenemos de Dios, respondemos delante del Señor por ustedes. Y les enseñamos la palabra y nos esmeramos en darles palabra sana, sana doctrina. Los acompañamos en sus procesos personales para que pongan en práctica las verdades de Dios. Pero hay gente que sencillamente dice, yo no me quiero discipular. ¿Cómo uno obliga a alguien que dice, yo no me quiero discipular? Pues ahí no hay nada que hacer. Hola, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien, gracias a Dios. Y está pasando por unas crisis de las más tenaces. ¿Cómo ministra uno a una persona que no quiere dejarse ministrar? Y entonces lo que está diciendo allí Pablo, cada uno mire, cada uno revise de qué manera usted está edificando su vida sobre la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué tal que el fundamento, el conocimiento de la Escritura que usted tiene esté fundado en doctrinas equivocadas? Las personas que les enseñaron, que les enseñamos, somos seres humanos. No estamos exentos del error. ¿Y qué tal que usted haya pasado el tiempo y no se ha dado a la tarea de investigar en las Escrituras? Y si es que hay doctrinas equivocadas, hacer correcciones. ¿Cómo es posible que pasan 20, 30 años en la vida de creyentes y no crecen en el conocimiento de Dios? Se siguen aferrados a tradiciones religiosas, así sean cristianas, y de mala doctrina, simplemente porque así lo he hecho. No hay crecimiento.
Así como ustedes en la vida hacen una receta de cocina y si no les salió bien, ¿ustedes qué hacen? ¿La vuelven a hacer igual? Los que cocinan, ¿no? Usted no vuelve a hacer lo mismo. Si usted va para un lugar y se mete por un camino que no es el correcto, cuando vuelva a ir a ese lugar, ¿se mete por el mismo camino? No, porque usted sabe que por ahí no llega. Nosotros tenemos que hacer lo mismo con nuestra vida cristiana. Tenemos que estar mirando por dónde vamos, cómo estamos, si es que estamos creciendo en el Señor. Entonces, tú puedes asistir a la iglesia, llevar años asistiendo a la iglesia, orar. La pregunta es, ¿cómo son tus oraciones? ¿Son conformes a la voluntad de Dios? ¿Son conformes a la Biblia? ¿O sigues orando conforme a tu propio parecer? Persiguiendo, sigues orando todavía, Señor, estos son mis planes, bendícelos. O ahora tu oración es, Señor, yo quiero saber cuáles son tus planes y comprometerme para caminar en ellos. Es muy diferente la oración que podemos tener al comienzo, que no conocemos del Señor y tal vez estamos necesitando dirección, salud, cualquier asunto, y nuestras peticiones son centradas en nosotros mismos. Pero en la medida que el creyente madura, uno empieza a entender que todo es centrado en Él. Y entonces, Señor, en medio de esta crisis que estoy viviendo, muéstrame tu propósito. No, Señor, yo soy un no sé qué, ¿y por qué no me das? Sino, muéstrame tu propósito. Ayúdame en medio de la prueba. Fortalécete en medio de mi debilidad. Cuando vamos madurando, vamos cambiando nuestra manera de relacionarnos con Dios. Entonces, que no nos pase lo que le estaba pasando a esta iglesia de Corintio, que pasaba el tiempo, pero el Señor no pasaba en la vida de ellos. Y no porque Dios no quisiera hacerlo. Y Pablo es muy claro a lo largo de la carta, como ya les decía, ustedes cuando recibieron el Señor con todo el poder del Espíritu Santo. Y ahí mismo, si siguiéramos leyendo el capítulo 3, ahí más adelante les dice, ustedes como iglesia, como congregación, son el templo donde habita el Espíritu Santo. Pero no estaba pasando nada en la vida de los creyentes de esta congregación de Corintio. Que era, ahí sí lo pongo ya en mis palabras, para las vergüenzas de Pablo. Como que, uy, esos son mis discípulos de Corintio, como que no digan que yo les prediqué por allá, porque qué vergüenza. Y Pablo es duro con ellos en las cartas y les dice, pero basta ya, ya no más. Y uno diría, bueno, aprendieron con la primera carta. Ya, listo, esta gente son cristianos sensibles a la voz del Señor, que son exhortados y dicen, tengo que hacer ajustes y cambiamos. ¿Ustedes qué creen? ¿Que cambiaron o que no cambiaron? Estas bellezas. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 12, y vemos lo que Pablo les escribe 2 años después de esta carta. Ya estamos hablando en el 57. Ahora hay cristianos allí que llevan 7 años de caminar en el Señor. Quiero que leamos desde el versículo 20. 2 de Corintios 12, 20. 12. Pablo está en Macedonia, es decir, imaginémonos Grecia. Corintio es abajo, la pura punta de abajo, y Macedonia es la parte de arriba de Grecia. Y Pablo está en Macedonia y desde Macedonia les escribe esta segunda carta donde les dice, yo ya voy a ir a visitarlos, o sea, en un par de meses estoy allá. Y les dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, es decir, duro, regañándolos, exhortándolos, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre ustedes y quizá tenga que llorar por muchos
de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. ¿Cuál es el tono de la carta de Pablo, por lo menos aquí cuando llegamos a este capítulo? Doy gracias a Dios porque ustedes han corregido su caminar y veo cómo han madurado en el Señor. ¿Sí es como por ese lado? De ninguna manera. Les está diciendo, vea, o sea, pasaron 2 años todavía y ustedes siguen en las mismas. 7 años de caminar cristiano perdidos. ¿Y qué dice? Ustedes siguen en contiendas, siguen peleando, teniendo discusiones por cualquier cosa, envidias, que es que el otro sí le va mejor que a mí, porque él sí tiene más que yo. Era una congregación, la de Corintio, más bien humilde, pero había algunos más pudientes dentro de la congregación y abusaban de los que no tenían. Y es otro de los asuntos. Entonces, los que tenían plata dentro de la congregación les hacían préstamos a los más humildes y les cobraban unos intereses altísimos. Y entonces, llevándolos delante de los jueces, que para que me pague, entonces si usted no, entonces lo voy a hacer esclavo. Todas estas cosas se daban en medio de la iglesia. Iras, seguimos en iras, porque no pensemos tanto en Corintios, sino mirémonos a nosotros. Seguimos, van pasando los años y seguimos con el mal temperamento. Divisiones, maledicencias. ¿Cómo están nuestras palabras que salen de nuestra boca? No, yo no hablo groserías. ¿Y si se machuca? ¿Y si está viendo el partido, un momento bien apasionante y tiraron el gol? Murmuraciones. Ay, si vio a fulanito que no sé qué. Empezamos a hablar y el chisme y el comentario. Soberbias. Hay altivez, hay orgullo, hay arrogancia. Hay ese, yo no me dejo enseñar, no, eso no es así, yo sí sé cómo es. Soberbia. Si uno no tiene un espíritu humilde y enseñable, es soberbio. Desórdenes. Este está en el tercer viaje misionero. Y les está diciendo, y si siguiéramos leyendo ahí los primeros versículos del capítulo 5, Pablo les dice, vea, cuando yo llegue, ya no más. Vamos a hacer juicio a todos los creyentes de la iglesia. Si quieren, léanlo. Vamos a hacerle juicio a todos y cada uno de los creyentes de la iglesia, por mano de 2 y 3 testigos. Y vamos a resolver de una vez todo asunto. Que usted está en fornicación, sí, bueno, o se arrepiente y deja de fornicar, o se me va de la iglesia. Ya no más, expuesto delante de la iglesia. ¿Cómo es que lleva 3 y 4 años fornicando y como si nada? No más. ¿Cómo es que así que usted está viendo pornografía y ya no más? ¿Cómo así que usted sigue con la mentira? ¿Cómo así que ustedes en el chisme? ¿Cómo así que ustedes con arrebatos de ira y pelea? Ya no más. No corresponde a cristianos, está diciendo allí Pablo. Me van a encontrar como no me quieren encontrar. Ustedes saben que Pablo era de temperamento. Cuando el Señor lo llamó, ¿qué estaba haciendo Pablo? Allá encerrado, orando al Señor, estaba persiguiendo cristianos, los arrastraba y los sacaba, dice literalmente, los arrastraba, los metía en la cárcel, contemplando cómo mataban al primer mártir, Esteban. Pablo era de un temperamento fuerte, pero era manso por el Señor. Y aquí les dice, me van a encontrar con toda la firmeza del Señor también, en el poder del Señor. Ya no más. No se puede permitir que pase y pase y pase y pase y yo sigo en las mismas como creyente. Muy lamentable que el tiempo pase en la vida de un cristiano y en vez de crecer, en vez de madurar, simplemente envejezca.
A veces hay hasta decrecimiento, se echa para atrás, cuando las personas se alejan o se meten en sus problemas, en sus propios asuntos, su propia manera de ver y hacer las cosas. Se alejan de Dios. El crecimiento y la madurez, ¿cómo se da en un cristiano? Por una atención, por una vigilancia constante de depender en el Señor, por un ser esforzado y valiente constante, de someternos a lo que dice Dios, a lo que Él quiere de nosotros, dejar lo que Él quiere que dejemos y tomar lo que Él quiere que tomemos. Es una vida de práctica, no es yo sé mucha Biblia. Se va con mucha Biblia para el infierno. Porque no es de conocimiento, sino de vida, de obediencia a lo que dice Dios. Y entonces les hace un llamado de atención ahí en el versículo 5 del capítulo 13. Les hace un llamado de atención que no es solo para ellos, sino también para nosotros. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados? Segunda de Corintios 13:5. Voy a leerlo de otra versión que tal vez es más claro. Examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. ¿Es claro? Examínate a ti mismo para ver si estás firme en la fe. Dios nos está diciendo en esta mañana: haz un alto en el camino y examínate. ¿Cómo está tu caminar al día de hoy? ¿Estás en la fe? Continúa. Pónganse a prueba. Y mire que esto es sumamente importante. Porque es que nosotros decimos: sí, yo estoy en la fe, yo sigo creyendo en Jesús. Sí, yo esta mañana oré. ¿Cómo fue su oración? ¿Qué tan fortalecido está en Él? Entonces no es simplemente mire intelectualmente a ver si sí, sino póngase a prueba. Me pusieron un paseo para este domingo. ¿Y qué hago? Paseo mata iglesia. ¿Cierto o no cierto? Asadito mata reunión de iglesia. Y entonces eso es una prueba. Para mí, ¿qué es prioritario? ¿Cuál es el mensaje que yo le doy a Dios en primer lugar? Esa es la prueba y allí es donde tenemos que nosotros ver nuestra realidad. Mi tiempo con Dios, ¿es una oración como un mensaje que mando o es un tiempo que yo estoy con el Señor? O le digo: no, Señor, yo no tengo tiempo, entonces, pues tú sabes mi realidad y pues ni modo. Y ya, creemos que con eso estamos bien. Examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes a menos que hayan fracasado en la prueba? Entonces Dios nos está diciendo: vea, las pruebas revelan su realidad. Las pruebas por las que pasamos revelan nuestra realidad. Y como le digo, una prueba no es necesariamente como los testimonios que se compartían, o una enfermedad o una situación bien difícil. Una prueba es tan sencillo como: me levanto y voy a la iglesia o no voy a la iglesia. Amaneció nublado, está lloviendo, se me dañó el carro, para agarrar un taxi y bajarse una... No. Yo oro aquí desde la casa. Eso es una prueba. Dios nos dice: no deje de congregarse. En la iglesia nos servimos, nos amamos. Entonces uno tiene que mirar la realidad en las pruebas. Estamos en junio, mitad de año. Y entonces yo pienso, se me hace sumamente importante, ya casi más allá que acá, que hagamos un alto hoy y pensemos: ¿cuáles fueron mis metas que me propuse a comienzo de año con el Señor?
Dije, bueno, yo voy a evangelizar 10 personas este año. ¿Cuántas llevo? Si estamos a mitad de año ya deberían ir 5 por lo menos, ¿no? De repente usted ahorita empieza a decir, uy, caramba, no llevo ni una. A comienzo de año se hizo un ejercicio y algunos se arrodillaron delante de una silla, haciendo un pacto delante del Señor. Voy a traer una persona acá, me comprometo a ganar personas para ti, Señor. Estamos ya pasaditos de medio año. ¿Cómo van con ese proyecto? Es bueno que revisemos. Nos propusimos fortalecer nuestra fe, nuestro caminar en el Señor. Bueno, hoy realmente estamos caminando más en el Señor. Así como nos sometemos a un control médico cada tanto y se recomienda por lo menos una vez al año que le hagan unos exámenes de sangre y cómo está de colesterol, triglicéridos, bueno, no sé qué más cosas miran, cada uno con sus respectivos, hacer el control, el chequeo, cómo está la persona. Aquí Dios nos está diciendo lo mismo, hay que hacer un control, un chequeo espiritual para ver cómo estamos. Debemos velar por un crecimiento en la presencia y el poder de Cristo en nuestras vidas. Solo así podemos deducir verdaderamente que somos cristianos. Si usted ve que le pasan los años, pero usted no pasa nada en su vida, abra los ojos. Y es lo que está diciendo el pasaje. Probablemente usted realmente no es cristiano. Usted es un religioso que asiste a una iglesia y tiene una creencia intelectual. Pero si usted no está creciendo en el conocimiento del Señor, conocimiento y práctica, altamente probable usted no es cristiano. Y lo dice literalmente el pasaje. Entonces debemos evaluar nuestra vida. ¿Qué debemos evaluar primero? Nuestro caminar con el Señor. Dice 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Antes, sobre todas las cosas, creced en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Cómo crecemos en el conocimiento de Dios? Jesucristo dice examinar las Escrituras, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. No somos llamados solo a leer la Biblia, a leer un versículo al día. Se nos llama, se nos ordena de parte de Jesucristo nuestro Señor a que estudiemos con cuidado la Biblia para crecer, para aprender. Se nos manda en la palabra muchos lugares a que oremos sin cesar. Ahí mismo en Pedro, 1 de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Esté alerta y vigilante en oración. Entonces la pregunta es, ¿su vida de oración es mejor hoy que lo que era hace 6 meses? Su meterse en las verdades de Dios hoy es mucho más profundo e íntimo que lo que era hace 6 meses. Porque es que usted puede decir, yo oro todos los días desde hace 20 años, 1 hora al día. Pero lo que les decía hace un momento, ¿sus oraciones son conformes a la Biblia? Hay personas que rezan durante 1 hora el rosario todos los días durante 50 años. 1 horita perdida todos los días. Dios mismo nos dice, eso no sirve para nada. Ahí en Mateo 6. No hagan como los gentiles que por sus vanas repeticiones piensan que serán escuchados. Orar no es repetir rezos, orar es hablar con el Señor. Y nuestras oraciones deben ser, como ya lo hemos estudiado, conformes a la voluntad de Dios y dirigidas en el poder del Espíritu Santo. De lo contrario, una oración carnal, ¿a dónde llega? Una oración a mi manera, ¿a dónde llega? Y alguno podrá decir, ay, pero el Señor me ha dado respuesta. El Señor tiene misericordia, es otra cosa.
Entonces, uno va creciendo en el Señor, y si yo voy metiéndome en la Biblia, voy creciendo en el conocimiento de las doctrinas fundamentales, de cosas profundas de Dios. Dice cosas que ojo no vio y que no han subido al corazón de hombre, que oído no oyó, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Estamos metidos descubriendo esas cosas más profundas. Cada vez que leemos el mismo pasaje, cada vez que leemos la Biblia, encontramos esas cosas más profundas. Nos deleitamos más y más en el Señor. Pregúntate, ¿ha crecido tu amor por la Biblia en estos 6 meses? El Salmo 19 dice que la palabra de Dios es más valiosa que el oro refinado. Atesoramos más el estudiar la Biblia que otras cosas materiales. ¿Eres más cercano a Dios? ¿Tu doctrina es más sana hoy que hace 6 meses? ¿Tus oraciones son más conformes a la voluntad de Dios? Los que te conocen, los cercanos, pueden decir que hoy eres más como Cristo que hace un año. Para los que están tomando nota, y 2 de Pedro 1, del 5 al 9, nos dice qué es en la práctica, que el caminar en el Señor, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si yo crezco en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que está diciendo? Hay una puesta en práctica. Usted es más paciente hoy de lo que era antes. ¿Por qué? En el poder del Espíritu Santo. Hoy usted ejerce más dominio propio sobre su temperamento que antes. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Usted está creciendo, está madurando. Usted hoy ama más a sus hermanos. ¿Por qué? Por el obrar del Espíritu Santo. Si usted está creciendo en el conocimiento de Dios, se ve en la práctica. Por eso digo que el conocimiento no es solo intelectual, sino práctico. El conocimiento de Dios es práctico. ¿En qué más debemos evaluarnos? Va de la mano, ¿no? Y ahí lo decía, ese amor y servir a los demás. ¿Para qué nos ha dado Dios los dones que nos ha dado? Y cuando la Biblia habla de dones, en la mayoría de los pasajes hace referencia, se incluyen los dones espirituales, pero también habla de talentos, de profesiones, de habilidades, de recursos materiales, o sea, todo lo que Dios, con lo que nos ha bendecido a nosotros. ¿De qué manera yo estoy poniendo eso al servicio de mis hermanos? Al servicio del establecimiento del reino de los cielos. Y entonces tenemos que evaluarnos. Y quiero leerlo, 1 de Pedro 4, 8 y 10. Ante todo, tened entre vosotros, entre los cristianos, ferviente amor. ¿Cómo es un ferviente amor? Un ferviente amor se nota. Bueno, yo los amo a todos aquí bien profundo en mi corazón, pero nadie lo sabe, ¿no? Nadie se entera. Un amor bien secreto. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo, es decir, póngalo al servicio a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Para qué Dios nos ha dado riquezas en todos los sentidos? Para que sirvamos a los hermanos en amor genuino. ¿Y cuál es el otro llamado que se nos hace? Si a los hermanos les servimos, ¿qué hacemos con los de afuera? Con los que no conocen a Dios. Somos llamados a predicarles el evangelio. Si usted, mire,
no es posible, o sea, literalmente, no es posible, bíblicamente hablando, que usted crezca en amor a Dios y no le duela y no le nazca y no se mueva a hablarle el evangelio a otras personas. Si usted no está interesado en predicarle el evangelio a otras personas, no se diga mentiras. Usted en realidad no ama al Señor. Usted no está conociendo a Dios. No ha entendido lo más básico y elemental de Jesucristo. Vino a salvar a los perdidos. Nosotros, dentro de ellos incluidos, y ahora somos agentes de Él para salvar a los perdidos. Para eso existimos. Y no hay forma de que usted crezca, que usted madure en el Señor y el poder del Espíritu Santo no lo mueva a hablarle a otras personas. No hay forma. Una vez más, en esto somos probados. Para que nos demos cuenta nuestra propia realidad. ¿Y por qué no evangelizamos a los demás? Porque estamos muy ocupados con nosotros mismos. Es que tengo muchas cosas que hacer en la casa, con los hijos, en el trabajo, con la empresa, que es que estoy apenas arrancando el emprendimiento y necesita meterle mucho y es que no tengo. Usted sáquese y dígase las excusas que quiera. Pero la realidad no cambia. Y Dios nos está diciendo hoy, examínate y pruébate. Entonces, ¿usted está predicando hoy el evangelio más que hace 6 meses? ¿Usted está sirviendo hoy en la iglesia más que lo que hacía hace 6 meses? ¿Está amando a sus hermanos en la iglesia más que hace 6 meses? ¿Y ellos lo saben? ¿Qué más debemos evaluar nuestra familia? Dios dice, 1 de Pedro 3, versículo 1, a las mujeres les dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetos a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y a los esposos, versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces el llamado es, ¿eres un mejor esposo hoy que hace 6 meses? ¿Te sacrificas más de tus comodidades para atender las necesidades de tu esposa? ¿Conoces hoy más cuáles son esas necesidades? Y estás siendo ese sacerdote del hogar, proveyéndole crecimiento espiritual, protección espiritual, proveyéndole y protegiéndole físicamente, varón. Mujer, hoy estás más sujeta a tu marido, conociendo sus necesidades para hacer esa ayuda idónea en donde él requiere ser suplido. Entonces, ¿cómo está nuestra relación de pareja? ¿Nos sometemos? ¿Nos entregamos en ese amor sacrificial? ¿Más que hace 6 meses? ¿O no hemos crecido? Con los hijos, dice Efesios 6:4, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Papás, ¿están enseñando las verdades de Dios a sus hijos en el camino de Dios, modelándoles para que ellos vean cómo caminar en el Señor? Hablando al levantarse por el camino, al salir de la casa, al entrar a la casa, al acostarse, hablando las verdades de Dios constantemente y viviéndolas. Están disciplinándolos para que sepan hacer lo bueno y no lo malo. Nos estamos instruyendo para ver cómo entonces disciplinarles, cómo enseñarles, cómo decirles.
cómo protegerlos de lo que el mundo les está diciendo y cómo contrarrestar toda esa basura que el mundo les mete conforme a la palabra de Dios. Evaluemos el carácter. ¿Cómo estamos hoy? Y para esto miremos el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Amo más al Señor, a mi pareja, a mis hijos, a mis hermanos, a los de afuera. El amor no es sentimiento, ¿no? El amor es un acto, es una decisión. Cristo nos amó cuando éramos sus enemigos. Amamos más. Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Somos más pacientes? Benignidad, bondad. La benignidad y la bondad implican no mirarme a mí, sino mirar al otro. Y tener intenciones buenas y actos buenos. La bondad y la benignidad son estos dos aspectos de una misma cara. La intención buena, los buenos pensamientos y el trato bondadoso, el trato amable, el trato ya específicamente de buscar el bien del otro. Mansedumbre y dominio propio. ¿Cómo estamos con ese gobernar nuestras emociones? ¿Las gobernamos hoy más que antes? Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo, para la prueba, uno tiene que tener en cuenta esos pasajes y entender, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Soy más santo hoy que ayer? ¿He cortado con aquellas cosas que del mundo me atraían? En el trabajo glorificamos al Señor. ¿De qué manera tratamos a los compañeros? ¿De qué manera vamos por las calles? ¿De qué manera hablamos con los vecinos? El Señor nos hace un llamado en esta mañana y nos dice: evalúa tu caminar cristiano. Pruébate hasta el día de hoy cómo vas. No te justifiques, no saques excusas, no te engañes a ti mismo. Sé muy crudo con tu propia realidad, muy honesto. Y si el Señor, mientras hablamos esta mañana, ya te fue mostrando cosas, haz algo al respecto. En tu relación con Dios, en tu servicio al Señor, en la evangelización, en tu carácter, con tu familia. Que cada día realmente tú estés creciendo y madurando en el Señor y no simplemente te estés envejeciendo. Que el tiempo pase y tú asistas a una iglesia no quiere decir que estás creciendo y madurando. Solo dice que estás envejeciendo. Yo los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a orar.